No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Me llamo Hannah y lo que estoy a punto de contarles no se lo he dicho a nadie. Es algo que llevo cargando conmigo, un misterio que ha marcado mi vida de una forma que todavía no logro entender. Para que esto tenga sentido, necesito darles un poco de contexto. Nací con una condición cardíaca que hace que mi corazón lata muy rápido, hasta el punto de que a veces termina en algo parecido a un ataque cardíaco. En varias ocasiones, esto me ha llevado de urgencia al hospital y he pasado días allí en recuperación. Hace algunos años me ocurrió uno de estos episodios graves. En la ambulancia, mientras me llevaban al hospital, sentí algo extraño, una certeza absoluta de que iba a morir. Lo acepté con una calma que todavía me desconcierta, no porque quisiera morir, sino porque estaba lista, no tenía miedo. No sé si mi corazón realmente se detuvo o si estuve muerta por unos momentos. Pero cuando desperté, algo había cambiado. Me sentía diferente, no físicamente, sino en un nivel más profundo, más inexplicable. Era como si estuviera atrapada en mi propio cuerpo, pero al mismo tiempo no lo reconocía como mío. Una sensación visceral de que algo estaba fuera de lugar. En ese momento, lo primero que quería hacer era hablar con mi novio. No tenía mi teléfono conmigo, pero recordaba su número, así que conseguí un teléfono y marqué. Cuando escuché su voz al otro lado, sentí una ola de alivio y calidez. Rápidamente le dije: «Hola, soy yo. Solo quería decirte que tuve un problema con mi corazón. Estoy en el hospital, pero ya estoy bien». Esperaba que me respondiera algo como: «Voy para allá enseguida». En cambio, me dijo algo que me heló la sangre. «Disculpa, siento que estés en el hospital, pero no sé quién eres». Creí que estaba bromeando. «Soy yo, Hannah, tu novia. Hace 2 días cociné para ti y tu hija. ¿Cómo puedes no saber quién soy?» Pero su tono se volvió serio, casi distante. «Estoy casado con Lisa y no sé quién eres. Por favor, no me vuelvas a llamar». Colgué el teléfono temblando. Mi mente no podía procesar lo que acababa de suceder. Sabía con total certeza que habíamos estado juntos durante meses, que conocía a su hija, que habíamos compartido momentos hermosos, pero él no tenía ni idea de quién era yo. Cuando volví a casa, la sensación de extrañeza se intensificó. Algunas cosas en mi apartamento no estaban donde deberían y otras parecían haber desaparecido por completo. Fotos, pinturas, pequeños detalles que noté de inmediato. Decidí buscarlo en Facebook, pero ya no éramos amigos allí y su perfil decía que todavía estaba casado con su exesposa, alguien de quien sabía que se había divorciado años antes de que nos conociéramos. ¿Me lo había imaginado todo? ¿Había fabricado en mi mente meses de recuerdos con él y su hija? No era posible. Sabía cosas de ellos que nadie podría saber sin haber estado allí. A medida que pasaban los días, la sensación de que algo estaba profundamente mal no desaparecía. De hecho, se intensificaba. Me sentía como si estuviera viviendo en un cuerpo que no era mío, en una vida que no me pertenecía del todo. Y entonces comenzó a surgir una idea, una teoría loca que apenas puedo decir en voz alta. Tal vez, y solo tal vez, esa noche realmente morí. Tal vez desperté en otra versión de mi vida, en un lugar que parece idéntico, pero que no lo es. Lo más inquietante es que aunque la mayor parte de mi vida parecía igual, habían detalles que no encajaban. Por ejemplo, en mi otra vida, mi madre murió cuando tenía 44 años. Aquí vivió hasta los 50. Otros recuerdos que compartía con mi familia parecían ser solo míos, como si fueran eventos que nunca sucedieron para ellos. Perder a mi novio, con quien todavía siento que estoy profundamente enamorada, y despertar en este mundo paralelo, me sumió en una depresión que no he podido superar del todo. Durante meses intenté seguir adelante, pero siempre sentí que algo faltaba, que no pertenecía del todo aquí. Hace 2 meses decidí inscribirme en Tinder para intentar pasar página, y ahí estaba él, mi novio, la persona que no recordaba nuestra relación. Hicimos match y ahora estamos saliendo, pero para él soy alguien nueva. Me ha dicho que mi voz le resulta familiar, pero no sabe de dónde. Yo no he tenido el valor de contarle lo que recuerdo, y ni siquiera sé si lo haré. ¿Cómo podría explicarle que para mí él es alguien con quien ya viví una historia, que estoy atrapada en esta vida intentando darle sentido a todo? Seguramente pensaría que estoy loca, y sí, tal vez lo estoy. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Era tarde. Bueno, técnicamente era tan tarde que ya era temprano. Las primeras horas de la madrugada tienen esa calma inquietante y esa noche en particular había una niebla tan densa que parecía sacada de Silent Hill. Apenas podía ver unos metros frente a mí y como un idiota que claramente no ha aprendido nada de las películas de terror, decidí tomar un atajo por una carretera secundaria.
Oscuridad total, neblina que parecía envolver el coche como una manta opresiva y ni una alma a la vista. Todo iba lo suficientemente mal como para sentirme incómodo, pero entonces el destino decidió añadir más dramatismo a la situación. Uno de los faros delanteros simplemente dejó de funcionar. Tratar de usar las luces altas con esa niebla solo hacía las cosas peor, así que seguí adelante, con la sensación de que manejaba directo hacia el corazón de una pesadilla. Después de kilómetros de no ver una sola casa ni un cartel, el coche empezó a hacer ruidos extraños. Este tipo de sonido metálico y disonante que inmediatamente hacía que te suba la adrenalina. Entonces se encendió la luz de revisar motor. Perfecto. Me detuve al costado del camino, rodeado únicamente por campos cubiertos de niebla y una oscuridad que parecía absorber cualquier resto de esperanza. Salí del coche con la linterna de mi teléfono para revisar el motor. No soy mecánico, apenas sé cómo apretar un par de cosas. Revisé lo básico, cables, líquido, conexiones, todo parecía estar en orden, pero cuando intenté volver a encender el coche no hubo respuesta, ni un sonido, nada. Ahora estaba atrapado en medio de la nada, sin servicio en el celular y con una densa neblina que me hacía sentir como si el mundo terminara a unos pocos metros de distancia. Sabía que caminar por esos caminos en plena oscuridad no era una opción inteligente, así que recliné el asiento y decidí intentar dormir un poco hasta que amaneciera. Cerré los ojos, tratando de ignorar el frío que se filtraba en el coche y esa sensación persistente de que algo no estaba bien. El sueño no fue exactamente reparador. Me desperté sobresaltado varias veces, convencido de que había escuchado un golpe suave en la ventana o un ruido fuera del coche, pero al mirar no había nada. Solo la niebla inmóvil como un muro. Finalmente me quedé profundamente dormido. Cuando abrí los ojos de nuevo, la luz del amanecer comenzaba a disipar la niebla. Pero algo estaba mal, muy mal. Ya no estaba en medio del campo ni rodeado de árboles y carreteras desiertas. Estaba estacionado en lo que parecía ser la calle principal de un pequeño pueblo, justo frente a una casa vieja y desgastada que parecía el maldito Bates Motel. Miré a mi alrededor con incredulidad. Había cosas por todas partes, de esas construcciones antiguas con techos inclinados y ventanas grandes. Cada una parecía haber sido construida décadas atrás, pero ninguna tenía luces encendidas. ¿Cómo no las había visto cuando llegué? ¿Cómo era posible que no hubiera percibido nada más que campo la noche anterior? Mi primer instinto fue pensar que estaba soñando, pero el frío del volante bajo mis manos me recordó que estaba bien despierto. Bajé del coche, aún intentando entender qué estaba pasando, y vi una estación de servicio a unos 50 metros, así que decidí caminar hasta ahí. El hombre detrás del mostrador parecía completamente normal, como si fuera cualquier día en cualquier pueblo del mundo. Le expliqué mi situación y le pedí ayuda. Él me siguió hasta el coche, inspeccionó el motor rápidamente y luego me dijo: «Intenta encenderlo». Obedecí, convencido de que el coche seguiría muerto como la noche anterior, pero no. El motor arrancó al primer intento, ronroneando como si nunca hubiera tenido un problema. Me quedé atónito. «Todo parece estar bien», dijo el hombre, encogiéndose de hombros. «¿Algo más?». Miré al coche y noté que ambos faros estaban funcionando completamente bien. Incluso el que había fallado, todo parecía normal, demasiado normal. Agradecí al hombre, volví a subirme al coche y me fui de ese pueblo tan rápido como pude. Mientras manejaba, intenté buscar el lugar en un mapa, pero no encontré nada que coincidiera. Era como si aquel pueblo no existiera. Hasta el día de hoy no sé qué pasó esa noche. Tal vez fue un truco de mi mente o quizás simplemente tuve suerte, pero no puedo sacudirme la sensación de que estuve en el inicio de una película de terror, un escenario perfectamente montado donde algo siniestro estaba a punto de suceder, pero por alguna razón nunca llegó. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. No estoy segura de si mi historia encaja aquí, pero llevo años teniendo sueños recurrentes sobre una ciudad que no existe. Podría describirla con más detalle que el lugar donde crecí. Puedo decir exactamente cómo llegar. Hay un desvío desde una autopista local, una pequeña salida que parece insignificante. Sigues un camino lleno de curvas a través de colinas cubiertas de pinos y de repente ahí está, la ciudad. Tiene calles adoquinadas en algunas partes y asfalto en otras, como si hubiera sido construida en distintas épocas. Hay un río que atraviesa el centro, con un puente pintoresco que parece sacado de una postal de otra era. Hay un cine antiguo con un letrero de neón medio apagado,
un parque con columpios oxidados y un bar en el que he trabajado varias veces durante mis visitas. Pero cuando estoy despierta, ese desvío simplemente no está. He conducido por esa misma autopista innumerables veces tratando de encontrarlo. Todo lo que hay en su lugar es un denso bosque, interminable e impenetrable. Lo extraño es que los sueños no son solo fragmentos, no son flashes de imágenes dispersas como la mayoría de los sueños, son experiencias completas. A veces duran horas, otras días o incluso meses. En los sueños largos tengo que adaptarme. Me he visto buscando empleo, pagando alquiler y hasta conviviendo con vecinos. Recuerdo que conseguí un trabajo en el bar del centro durante una de esas visitas prolongadas. Lo más desconcertante es que las personas en esa ciudad me reconocen. Cuando no he soñado con ella durante un tiempo, me preguntan dónde he estado. Algunos bromean diciendo que desaparezco por semanas o meses. Y lo más aterrador, las personas allí envejecen. Cambian, se casan, tienen hijos, abren negocios y otros los cierran. Recuerdo cuando el viejo albergue de esquí cerró. Parecía el fin de una era, pero hace poco, en uno de mis últimos sueños, lo habían convertido en un museo de historia local. La ciudad tiene una sensación de intemporalidad, pero no en el sentido de que el tiempo se detenga. Más bien, es como si el tiempo avanzara a su propio ritmo, independiente del nuestro. Me he despertado después de sueños que sentí como meses y en el mundo real solo habían pasado unas horas. En los últimos 5 años he notado algo preocupante. Los sueños están siendo cada vez más espaciados. Antes visitaba la ciudad casi cada semana. Ahora puede pasar medio año sin que sueñe con ella. Lo peor es que estoy empezando a olvidar cosas. Pequeños detalles que antes eran nítidos, ahora se desvanecen. El nombre de la librería del centro, el color de la fachada del bar, incluso los rostros de algunas personas con las que compartí largas conversaciones. Recientemente tuve un sueño breve. No fue como los otros, que parecían vivencias completas. Fue solo un vistazo. Caminaba por la calle principal y todo estaba cubierto de niebla. Las luces del cine parpadeaban, pero no había nadie en las calles. Toqué la puerta del bar donde trabajé, pero estaba cerrada con candado. En el sueño me invadió una tristeza profunda, como si supiera que ese lugar estaba desapareciendo. No puedo evitar pensar que pronto tendré mi última visita, un último sueño en esa ciudad. ¿Qué pasará cuando ya no pueda recordarla? Cuando las calles, los rostros y las historias se desvanezcan por completo. He considerado la posibilidad de que sea solo una construcción de mi mente, un refugio para escapar de la realidad, pero hay algo que no puedo ignorar: la consistencia, los detalles, la forma en que las personas en la ciudad parecen tener su propia conciencia, sus propios recuerdos. Es demasiado real para ser un simple sueño. A veces me pregunto, ¿qué pasaría si en algún momento decidiera quedarme? ¿Podría renunciar a mi vida aquí para vivir en ese lugar? ¿Eso siquiera es posible? No sé si quiero averiguarlo. Pero lo que sí sé es que cada vez que despierto me invade una nostalgia insoportable, una sensación de pérdida que no puedo explicar, como si estuviera dejando atrás no solo un lugar, sino una vida entera. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Hace unos años mi amiga decidió mudarse de costa a costa y yo volé para ayudarla con la mudanza, específicamente para acompañarla en el largo trayecto por carretera. Ninguno de los dos era particularmente bueno con las direcciones, así que para el segundo viaje ya estábamos perdidos. Terminamos en algún remoto camino rural de Virginia Occidental en plena noche. Para empeorar las cosas, nuestros teléfonos no tenían señal, pero su confiable GPS Garmin seguía funcionando, o al menos eso creíamos. El Garmin nos llevó por una serie interminable de desvíos, cada uno más aislado que el anterior, hasta que finalmente nos condujo a una carretera completamente cerrada. Barricadas y señales bloqueaban el camino, indicando claramente que no podíamos pasar. Estábamos cansados, frustrados y algo inquietos. Decidimos ignorar el GPS y conducir en la dirección opuesta, con la vaga esperanza de encontrar una ruta alternativa o al menos un lugar donde detenernos. Después de unos minutos, los oscuros árboles y las desvestijadas cabañas comenzaron a desaparecer. Frente a nosotros abrió una visión surrealista, un oasis en medio de la nada. Era un complejo turístico, pero no uno cualquiera. Las calles estaban hechas de adoquines que brillaban bajo las lámparas y las luces de estas parpadeaban como si fueran estrellas. Había fuentes burbujeando y flores en cada rincón. Todo lucía inmaculado, como si estuviera diseñado para una postal perfecta. Lo más extraño era la vida que irradiaba el lugar.
A pesar de la hora avanzada, había gente caminando, sonriendo y charlando en las calles, como si fuera una noche normal en una bulliciosa ciudad costera. Las tiendas eran de marcas de lujo, Louis Vuitton, Gucci, Prada, y no solo eso, había restaurantes abiertos y llenos de comensales. Parecía un pequeño paraíso completamente fuera de lugar. Nos miramos, ambos sintiendo que algo no encajaba, pero la curiosidad fue más fuerte. Nos detuvimos frente a uno de los restaurantes, y aunque parecíamos mendigos con nuestras ropas desaliñadas del viaje, entramos para pedir direcciones. Dentro, la atmósfera era cálida y acogedora. La decoración era elegante, con luces suaves y música de fondo. Una amable mesera nos recibió con una sonrisa. Antes de que pudiéramos pedir algo, nos explicó que la carretera cerrada por la que habíamos llegado no estaba realmente cerrada. Solo parece estarlo, nos dijo. Si la tomábamos y pasábamos las señales, podríamos llegar rápidamente a la autopista. Parecía algo extraño, pero su tono era tan seguro y alegre que nos convenció. Antes de irnos, insistió en darnos un par de porciones de cheesecake en unas cajas bellamente decoradas. Para el camino, dijo, deseándonos un buen viaje. Regresamos al coche con las cajas en mano y seguimos sus indicaciones. Llegamos de nuevo a la carretera cerrada y con cierta aprensión decidimos rodear las señales que bloqueaban el paso. Lo que siguió fue un tramo de camino tan oscuro que parecía absorber la luz de nuestros faros. Era el tipo de oscuridad que te hace sentir pequeño e insignificante. Sin embargo, poco después, como la mesera había prometido, encontramos la autopista. Nos incorporamos y completamente agotados nos detuvimos en el primer motel que vimos. Al día siguiente despertamos con una sensación extraña, como si la noche anterior hubiera sido un sueño, pero los detalles estaban frescos en nuestras mentes, así que comenzamos a buscar el lugar en Google. Nada. Buscamos pueblos, resorts, mapas antiguos, cualquier cosa que pudiera darnos una pista de dónde habíamos estado. No encontramos absolutamente nada. Como si eso no fuera lo suficientemente desconcertante, el registro de la ruta en el Garmin había desaparecido. Era como si nunca hubiéramos estado ahí. Decidimos revisar el coche, al menos para encontrar las cajas de cheesecake que la mesera nos había dado, pero no estaban. El asiento trasero donde las habíamos colocado cuidadosamente estaba vacío. Fue en ese momento cuando la inquietud se transformó en algo más profundo. Hasta ese punto, habíamos bromeado sobre lo surrealista de la experiencia, pero ahora un escalofrío nos recorrió. ¿Qué había pasado realmente? Ambos acordamos que no teníamos el valor de regresar, aunque en el fondo ambos deseábamos volver a ese lugar. La duda nos perseguía. ¿Habíamos encontrado un rincón perdido del mundo o algo más extraño? Hasta el día de hoy sigo preguntándome si realmente estuvimos ahí, o si cruzamos por unas horas a un lugar que nunca debimos haber encontrado. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Amo los caballos desde que tengo memoria. Pasé mi infancia y adolescencia montando caballos en un establo que pertenecía a mi familia, el cual estaba rodeado de cientos de acres de terreno sin desarrollar. El lugar era un paraíso para quienes amamos montar. El terreno donde estaba el establo tenía algo más de 40 hectáreas, pero también podíamos recorrer las tierras circundantes, bosques densos con senderos bien marcados, salpicados de campos de cultivo y pequeñas granjas. Esos bosques eran mi refugio, un lugar donde podía perderme en la naturaleza y encontrarme a mí misma en la soledad. En mis últimos años de adolescencia tenía un caballo increíble, un verdadero compañero, pero había decidido venderlo. Quería un desafío mayor en mi carrera y por los gastos no podía permitirme tener caballos. Aunque sabía que era lo correcto, el peso de la culpa me seguía a todas partes. Una mañana de verano, empacando un almuerzo, decidí salir a una larga cabalgata por los bosques. Quería disfrutar de una última aventura relajada con mi fiel compañero. Mi plan era sencillo, ir a un estanque artificial cerca de una de las granjas vecinas, comer allí y leer un rato antes de volver. Pero en el camino hacia el estanque, algo me llevó a tomar un desvío. Era un pequeño sendero bordeado de árboles, uno que conocía bien y que ofrecía vistas hermosas desde un pequeño risco. Sin pensarlo mucho, giré hacia esa dirección. Lo que ocurrió después es algo que jamás he podido explicar. Al entrar en el desvío, sentí un cambio casi inmediato. No era solo que los árboles se veían diferentes, era como si el aire mismo fuera distinto, más denso, más limpio. Los sonidos habituales del bosque, el canto de los pájaros, el crujir de las hojas, desaparecieron. Miré a mi alrededor y nada me resultaba familiar. Me sentía desorientada, como si hubiera entrado en otro bosque completamente distinto.
Intenté regresar al sendero principal, pero ya no estaba. Caminé en la dirección que debía llevarme de vuelta, pero no había rastro del camino. Estaba completamente perdida. Decidí confiar en mi caballo. Solté las riendas, sabiendo que los caballos tienen un instinto increíble para encontrar el camino de regreso. Él giró hacia la izquierda, tomando un sendero inexistente, y nos adentramos aún más en ese extraño bosque. Después de unos minutos, emergimos en un claro. No era un claro cualquiera, era perfecto. La hierba estaba perfectamente corta, como si alguien la hubiera segado recientemente, aunque no había señales de maquinaria. En el centro, un estanque de aguas cristalinas reflejaba el cielo. Las flores silvestres alrededor del estanque eran de colores brillantes, pero no reconocí ninguna de las especies. Era un lugar sacado de un cuento, un rincón que parecía no pertenecer a este mundo. Salté del caballo y lo dejé suelto para que pastara mientras yo comía mi almuerzo. El tiempo parecía detenerse. Los rayos del sol atravesaban las copas de los árboles, reflejándose en el agua clara. Libélulas revoloteaban y los sapos croaban suavemente. Era un momento de paz absoluta, algo que no había experimentado nunca. Recuerdo pensar en lo extraño que era que nadie en el establo hubiese mencionado un lugar tan hermoso, pero me encogí de hombros. Quizás era un secreto bien guardado. Después de un par de horas, decidí que era hora de volver. Monté a mi caballo y tomamos el mismo camino por el que habíamos llegado. Pero esta vez, al salir del claro, todo volvió a sentirse normal. Los árboles, los sonidos, el aire. Caminamos unos 30 metros y ahí estaba el sendero principal, exactamente donde debería estar. Esa noche le conté a mi familia sobre el lugar. Ellos me miraron confundidos. Me dijeron que conocían cada rincón de la propiedad y sus alrededores. No recordaba ningún claro con un estanque como el que describí. Insistí en mostrarles y al día siguiente fuimos juntos a buscarlo. Nunca lo encontramos. Pasamos horas buscando. Incluso después de ese día, volví por mi cuenta, recorriendo cada sendero, cada rincón del bosque. Nunca volví a ver el claro, y las semanas se convirtieron en años. Poco después de esa última cabalgata, mi caballo murió. Había estado buscando conmigo ese claro imposible, cuando un incidente en el bosque puso mi vida en peligro. Él me salvó sin dudarlo, pero su esfuerzo le costó la vida. En los años que han pasado desde entonces, he tratado de encontrar una explicación lógica. Quizás me perdí y confundí lugares, quizás mi mente jugó trucos ese día, pero no puedo ignorar lo real que se sintió todo. No puedo olvidar la sensación de que ese lugar era especial, único. A veces, pienso que ese claro no era para mí, era para él, su despedida, un último regalo, un lugar perfecto para decir adiós. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Hace algunos años, cuando era joven y estaba lleno de energía, conseguí un trabajo en una granja en México. Había estado ahí apenas un par de meses, pero ya conocía bien el terreno. Era un lugar extenso, con vastos campos abiertos, animales pastando y una casa principal donde vivía el dueño. Pero había algo extraño en un extremo de la propiedad, un rincón donde los árboles crecían de forma más densa y sus ramas parecían retorcerse hacia el cielo como garras. En ese rincón había una casa vieja, casi en ruinas, rodeada de esos árboles oscuros. Era el tipo de lugar que hacía que la piel se te erizara al mirarlo, y curiosamente los animales siempre evitaban esa zona. Nunca veías a las vacas ni a los caballos cerca de ahí, como si ellos supieran algo que yo no sabía. Sin embargo, cada tanto veía algo extraño al borde de la cerca que delimitaba esa área. Una figura se movía de un lado a otro como si estuviera esperando algo. A veces parecía que quería entrar, pero nunca cruzaba. Desde lejos no podía distinguir mucho, pero su presencia siempre me ponía nervioso. Trataba de no pensar en ello, pero la curiosidad comenzó a ganar terreno en mi mente. Un día algo cambió. Los animales que siempre evitaban ese lado de la granja comenzaron a acercarse. Era extraño porque normalmente parecían asustados de esa área. Así que decidí seguirlos para ver qué estaba pasando. Mientras me acercaba a la cerca, vi a la figura una vez más, caminando de un lado a otro, pero esta vez la veía más claramente. Era una mujer, o al menos parecía una, porque su cabello era muy largo y caía sobre su rostro, cubriéndolo casi por completo. Algo en ella me pareció profundamente inquietante, pero aún así decidí acercarme. Quizás era alguien del pueblo cercano, alguien que había perdido el rumbo. Cuando estuve lo suficientemente cerca como para saludarla, levanté la mano y dije: «Hola, ¿está todo bien?». Ella en ese momento se detuvo. Su cabeza se inclinó hacia adelante por un segundo y de pronto se levantó bruscamente.
Sus ojos, nunca olvidaré sus ojos. Eran completamente negros, sin rastro de blanco, un vacío total que parecía absorber la luz a su alrededor. Me quedé paralizado, pero no era solo eso. Su rostro no era humano. Tenía un aire grotesco, como si algo o alguien hubiera tratado de dibujar un rostro humano y hubiera fracasado. Su cara era alargada, desproporcionada, con una mandíbula que me recordó a la de un caballo. Intenté retroceder, pero mis piernas apenas respondían. Apenas di un paso atrás cuando ella empezó a moverse hacia mí, pero no caminaba, trepaba. Subió la cerca con una rapidez antinatural, como un animal cazando a su presa. Para entonces el pánico había tomado control de mí. Me giré y corrí tan rápido como pude. Podía escuchar sus pasos detrás de mí, cada vez más cerca, y algo más. Un sonido como un gruñido bajo y gutural que me helaba la sangre. Mi casa estaba a casi 1 kilómetro de distancia, y aunque era joven y fuerte, sentí que mis piernas no serían suficientes para llevarme hasta ahí. No me atrevía a mirar hacia atrás, pero sentía su presencia, su aliento, cada vez más cerca. Cuando finalmente llegué a la puerta de mi casa, la abrí de un tirón y me lancé adentro, cerrándola de golpe. Me apoyé contra la puerta, jadeando, y por un momento todo estuvo en silencio. Pensé que tal vez había logrado escapar, pero entonces escuché algo rascando la madera de la puerta, lento y deliberado, como si ella quisiera recordarme que seguía ahí. No me atreví a moverme hasta el amanecer. Cuando finalmente abrí la puerta, no había rastro de ella, pero las marcas en la madera estaban ahí, profundas y largas, como hechas por garras. Esa fue la última vez que puse un pie en esa granja. No regresé a recoger mis cosas, ni cobrar mi sueldo. Dejé todo atrás. Lo único que me llevé fue el miedo que todavía siento cada vez que recuerdo aquella noche. Nunca supe qué era esa mujer, o lo que quería, pero estoy seguro de una cosa: no era humana.